posteriormente comparar con las gráficas que me están dando. Entonces, agárrense uno del 49 al 54. El 51. El 51. El 51 me lo pidieron sus compañeros del otro grupo. ¿Qué les parece si hacemos mejor el 52? Sí. Me parece bien. Porque no tiene caso que se los vuelva a explicar. Bueno, si quieren, ahorita lo podemos analizar, pero como que es mejor otra, ¿no? ¿Sí o no? Sí. Sí, la 52 entonces. Entonces, la idea es que tenemos más o menos así, este es el eje X, este es el eje Y, y la gráfica más o menos es así. Bueno, está medio feo ahí, como se vio muy, muy gacho. Más o menos así es, ¿no? Oigo, más o menos. Sí, sí, sí. Bueno, así medio, más o menos así. Ok, esta es la gráfica de la función. ¿Sí? Entonces, hay que sacar la gráfica de la derivada de esa función. Entonces, yo la voy a poner aquí abajo. Ya la voy a poner aquí abajo. Esa va a ser la gráfica de la derivada. Aquí abajito. Ahora, ¿cómo vamos a construir la gráfica de la derivada? Pues primero que nada debemos de tener bien claro qué es la derivada. La derivada es la pendiente de la recta tangente a la curva en un punto. ¿Sí? Bien. Siempre en una función hay puntos notables. ¿Sí? Puntos notables vienen siendo puntos de interés. Esos puntos de interés, quien llevó cálculo diferencial y vio el criterio de la primera derivada y segunda derivada, recordará que esos valores notables se llaman valores críticos o valores estacionarios. Generalmente se le conoce con ese nombre, valores críticos o valores estacionarios. Y esos valores son aquellos donde la recta tangente es horizontal, ¿sí? Si la recta tangente es horizontal, eso me puede definir un máximo o un mínimo en la función. Ese tema lo vamos a ver más adelante. Pero obviamente son importantes porque en las rectas horizontales sabemos que la derivada es cero. Entonces hay que identificar ese tipo de valores. Recuerden que es muy diferente la palabra valor a la palabra punto. Si yo hablo de valor, estoy hablando de el valor de X. Pero si hablo de punto, ya estoy hablando de aquello que tiene, XY. que tiene abscisa y ordenada, ¿no? ¿Sí? Sí. Es diferente, ¿no? Hay que saber diferenciar. Bien. Entonces, fíjense bien. Aquí tengo este valor que le voy a llamar A. ¿Por qué este valor es importante o es notable? Le voy a llamar A este le voy a llamar B y a este le voy a llamar C. ¿Por qué en A, B y C son valores notables o valores importantes? Porque si se fijan en ellos, la derivada experimenta ciertas situaciones que me van a ayudar a realizar la gráfica de la misma. ¿Por qué es esto? Porque, por ejemplo, en C, observen cómo entre A y C, bueno, de menos infinito a A, todas las rectas tangentes van hacia abajo. ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? Luego, Sí. de A a C van hacia arriba, aunque se van acostando poco a poco, hasta que en C es horizontal. Luego, de C a B va a ser negativas porque van hacia abajo.
hacia abajo. Y luego en B, a infinito, van a ir dirigidas hacia arriba. Si se fijan, en esos puntos hay un cambio en el comportamiento de las rectas tangentes, cuyas pendientes son las derivadas, es la derivada. Por eso es que tengo que identificar. Ahora, yo sé que si la recta tangente va dirigida hacia arriba, la pendiente es positiva. Si va dirigida hacia abajo, la pendiente es negativa. Y de la misma manera van a ser los signos de las derivadas, porque sabemos que la derivada es la pendiente de esa recta tangente. Entonces vamos a empezar. Si se fijan, entonces aquí voy a marcar ese valor que es A, C y B. ¿Sí? Bien. Entonces, de menos infinito a A, las rectas van hacia abajo. La función es decreciente. Entonces, ¿cómo es la derivada de menos infinito a? Si va hacia abajo. ¿Cómo es? ¿Qué signo tiene? Rápido. ¿Qué signo? Negativo. 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 Entonces, es negativa. Pero al llegar a A, hay un cambio. Porque después de A ya va a ser positivo. ¿Sí están de acuerdo o no? Sí, Sí. ¿Sí? ¿Sí o no? sí. Bien. Bien. Ok. Entonces, fíjense bien. Fíjense bien cómo va a ser. Si es negativo, va a ser así. ¿Sí se fijan que aquí estoy diciendo que es negativa? Porque le estoy poniendo debajo del eje X. ¿Sí o no? Sí. Pero va a llegar a A. Va a llegar a A. Ahora, en A, observen cómo existe un cambio muy abrupto. La derivada es negativa antes de A, pero después de A inmediatamente se hace positiva. Es decir, hay un cambio muy abrupto en A. Y ese cambio muy abrupto lo veo en que aquí parece que es un pico. Entonces ya vimos que cuando existen cambios abruptos, muy abruptos, o la gráfica tiene forma de pico en un valor, ahí no va a ser derivable. Y de hecho lo podemos ver. La derivada por la izquierda de A va a ser negativa y por la derecha va a ser positiva, pero ese cambio es inmediato. Entonces por eso es que no va a ser derivable en A. ¿Sí se entiende? ¿Sí o no? Sí. Sí. Ahora, ¿qué pasa de C a B? Perdón, de A a C. De A a C, las rectas tangentes van a ser positivas. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí o no? Sí, por favor. Pero observen cómo van a ir decreciendo. Observen. Sí se fijan que se van acostando, ¿verdad? Se van acostando. ¿Sí Sí. o no? ¿Sí? Sí. Hasta que el C vale 0. Por lo tanto, allí la cosa sería así. Sería así. Es positiva, pero va decreciendo. Si se fijan que va decreciendo, ¿verdad? ¿Sí o no? Hasta que llega a 0. Ahora, aquí voy a corregir algo. Si se fijan, vamos a analizar bien cómo es este comportamiento de acá. Observen cómo la derivada va haciendo esto. Pero, ¿qué pasa? Que se va como que la misma forma, la misma concavidad, así se llama eso, la curvatura, la concavidad, hace que la derivada haga esto, vaya así, pero luego empieza a hacer una cosa como esta. ¿Sí están de acuerdo? En esta parte.
Obviamente nunca va a llegar a cero, nunca va a llegar a cero. Pero lo que podemos ver aquí es que la derivada, primero que nada, es negativa porque va hacia abajo. Y casi no va a cambiar, aunque aquí hay una especie como de curvatura. Entonces aquí lo importante es de que no va a tener ese comportamiento. El comportamiento que va a tener, creo que va a ser así. Va a ser así. Y fíjense, en A no existe la derivada. Entonces, si no existe la derivada, significa que ahí tenemos pues una especie como de asíntota. ¿Por qué? Pues porque ahí no es derivable. Ahora, después, fíjense bien, antes de A es negativa. Es negativa, pero va creciendo negativamente. A ver, porque también aquí hay que comparar con la gráfica. A ver, acuérdense que lo vamos a relacionar. Es que esta sí está un poquito más... A ver, ¿cuál sería? Yo creo que va a ser esta. No, pero esta no. No, esta no. No. Ajá. Ya sé cuál va a ser. Va a ser la F. Sí, va a ser la F. Va a ser la F. Les voy a explicar por qué va a ser la F. Fíjense bien. A ver. Entonces aquí no hay asíntota. No, aquí no hay asíntota. Fíjense. No. A ver. Vamos a corregir. Este tiene un comportamiento parabólico. ¿Sí están de acuerdo? Sí. De hecho, fíjense, es que no es parabólico. Es que la gráfica está rara. Fíjense bien, les voy a poner nuevamente la gráfica. A ver. Fíjense, pensaríamos que es curvo, pero casi es recto. ¿Sí se fijan? Sí. Es muy recto. O sea, ahí de la gráfica es muy recto. Entonces, es como una parábola, pero el piquito en vez de estar hacia afuera, como que se dobla hacia adentro. Sí, pero fíjense bien, acuérdense que tenemos que relacionarla con una de las gráficas que están ahí en el libro. Y la única que se le va a aparecer es la F. Fíjense, les voy a explicar por qué. Y de hecho la F ya nos dice que esto tiene que ser recto, no puede ser curvo. ¿Por qué? Por lo siguiente. Sí. Sí es curvo, pero es cuadrático. Como decía usted, señorita, parábola. Parábola, pero muy abierta. ¿Sí? Fíjense, sí es curvo, tiene toda la razón. Sí es curvo. Y es en forma de parábola. Ahora, la parábola es de segundo grado. Si ustedes recuerdan, al derivar una función polinomial, la derivada va a tener un grado menor que la función. Entonces, si yo derivo una cuadrática, la derivada va a ser de primer grado. ¿Están de acuerdo, sí o no? Sí. Sí. Va a ser lineal y va a ser lineal. Pero como esas tangentes van hacia abajo, va a ser lineal, pero las pendientes son negativas. La derivada es negativa, pero lineal. Entonces va a ser así. Va a ser así. A ver, ya no me pinta. Va a ser así. Vean. ¿Sí se fijan que es lineal? Porque es cuadrático, este va a ser de un grado menor, lineal, pero es negativa. ¿Por qué es negativa? Porque le estoy dibujando abajo del eje X. ¿Vamos bien, sí o no? Sí. Bien. Ahora, aquí es el valor de A. Ahora, de A a C.
¿Ya? ¿Ya? Ya. De A a C es positiva porque va hacia arriba. ¿Sí están de acuerdo o no? Sí. Pero conforme se va acercando a C, observen cómo las tangentes se van acostando. Y si se va acostando, es decir, se van haciendo horizontales, quiere decir que son positivas, pero va disminuyendo de valor. Entonces, positivas, pero van disminuyendo de valor, de tal manera que en C es horizontal y ahí va a valer 0. ¿Queda claro o no? Sí. Sí. Ahora, en A no es derivable. ¿Por qué no es derivable? Porque hay un cambio muy abrupto. Hay un cambio muy abrupto. La gráfica tiene forma de pico. Ahí no hay derivada. Por eso es que tiene que ser puntos blancos. No existe ahí la función, que en este caso es la de la derivada. ¿Se entiende o no? Sí. Ahora, de C a B, observen cómo se va a empezar a apuntar hacia abajo. Y por lo tanto, ¿cómo va a ser la derivada de C a B? Negativa. 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 Y va aumentando de valor, porque conforme yo me muevo de C a B, se va haciendo más vertical hacia abajo. Entonces va a ser, fíjense, negativa, pero va aumentando de valor. ¿Sí están de acuerdo o no? Sí. Hasta que llega a B, y luego de B a infinito, es este comportamiento parabólico que ya sabemos que va a ser lineal, pero va a ser positivo, porque ahí las tangentes van hacia arriba. Entonces va a ser así. Y obviamente no va a ser derivable en B. ¿Por qué? Porque hay un cambio muy abrupto, por lo tanto ahí son puntos en blanco. ¿Sí están de acuerdo? Sí. Y entonces, si comparamos, a ver, déjenme y les comparto. Pues es la F. ¿Sí o no? Sí. Sí. ¿Sí están de acuerdo que es la F? Sí. Ahora, ¿por qué esto es recto y esto recto? Muy sencillo. Como decían, por allí varios de ustedes lo dijeron, incluso está acá también su compañera. ¿Cómo te llamas, Sofía. hija? Okay. Es parábola, es una función de segundo grado. La derivada va a ser una línea recta. De B a infinito es también parabólico, la derivada va a ser una línea recta. De A a B es una semicircunferencia. Una semicircunferencia. Y una semicircunferencia también es cuadrático, ¿sí o no? Por eso es que es la derivada lineal. ¿Sí o no? Sí. Sí, profe. Bueno, pues ahí está. Entonces, con sus compañeros del otro grupo hicimos el 51. Voy a subir el vídeo para que ahí lo chequen. Y pues bueno. Miren, a ver, rápidamente vamos a analizar otra. Ya para pasar al siguiente tema. Por ejemplo, a ver, rápidamente vamos a analizar. Así ya sin hacer tanto de la gráfica. A ver, escojan cierto, rápido. El 53. Ok, el 53. ¿Están de acuerdo que hay un valor notable que es el origen? Bueno, x igual a 0. De menos infinito a 0. Pues todas las rectas tangentes van hacia abajo. ¿Están de acuerdo, no? Sí. Van hacia abajo. Entonces van a ser negativas. Pero en 0 hay un cambio muy abrupto, por lo tanto no va a ser derivable en 0. Y luego de 0 a infinito, pues obviamente las tangentes van a ir dirigidas hacia arriba, la derivada va a ser positiva. Entonces, ¿qué gráfica describiría
ese comportamiento? Pues la gráfica yo considero, a ver, ¿ya la vieron cuál es? Yo ya la vi. Nada más que Sí, profe. va a ser esta, ¿no? Si se fijan cómo en cero no es derivable. Fíjense, antes de cero es negativa la derivada. Después de cero es positiva. Y obviamente en cero no es derivable. Aquí sí forzosamente va a haber una asíntota vertical, como la que yo quise poner acá, pero recuerden que cambié a punto porque efectivamente rectificamos que era una parábola y por lo tanto el comportamiento debía ser lineal. Pero obviamente aquí sí no es una parábola. Esto no es una parábola, esto es una función ya, ya diferente. Entonces, si cambia de negativa a positiva, forzosamente tiene que haber allí una asíntota vertical. Entonces sería la A, ¿no? ¿Sí o no? Sí. Sí. ¿Sí? Bueno, pues por ejemplo, la de esta parábola, pues está muy facilita. La de esta parábola, pues va a ser la... A ver, ¿cuál va a ser la de la parábola? El inciso B. Ah, no, perdón, Va a ser espérenme. Es que esas son las derivadas, disculpen. A ver, ¿cuál va a ser la de la 50? ¿Cuál va a ser? A ver, la de la 50, que es una parábola. ¿Cuál sería la gráfica? Está muy sencilla. Aquí sí la sería derivada va a ser lineal. Sí va a ser Fui lineal. a la D. la de La D, efectivamente. Es la D porque aquí está el punto notable, el valor notable. Vean cómo coincide. Y de este valor, de menos infinito a este valor, la derivada es negativa. Observen cómo es una derivada lineal, porque pues, vemos que es una parábola, pero es negativa, toma valores negativos, y ya después es positivo. Vean, toma valores positivos. ¿Sí o no? sí. Bien. Pues vamos a pasar a la siguiente parte, que son derivada de potencias y sumas. Esto pues ya está más sencillo. Ya vamos a empezar a ver derivadas por fórmulas. Miren, aquí hay que entender que prácticamente vamos a iniciar el tema de derivación por fórmulas. Estas fórmulas surgen a partir de la regla de los 4 pasos. ¿Sí? Todas ellas. Observen cómo la más sencilla de todas es la de la x a la n. ¿Sí? Entonces, la derivada de x elevada a una potencia entera, aunque no necesariamente tiene que ser entera, puede ser una potencia fraccionaria. El resultado es n por x a la n menos 1. Ahora, ¿de dónde sale esta fórmula? De la regla de los 4 pasos. Aquí está la regla de los 4 pasos. ¿Sí están de acuerdo? Se aplica la regla de los 4 pasos a la función x a la n y se concluye que su derivada es precisamente la que viene aquí. ¿Sí? Obviamente, aquí sí hay que aplicar pues varias cosas de álgebra, ¿no? Sí, por ejemplo, el binomio de Newton, en este caso pues se aplica el binomio de Newton o el teorema del binomio para desarrollar precisamente la potencia de el binomio que va a ser el x más h, ¿verdad? Que es característico del teorema. Aquí viene otro teorema. Dice, la derivada de una constante, la derivada de una función constante siempre es 0, ¿sí? O sea, recuerden que hay funciones constantes. Las funciones constantes son aquellas que son iguales a un número. La derivada de ese tipo de funciones va a ser 0. Luego viene esta regla que es la derivada de la multiplicación escalar, ¿sí? O del producto de una constante por una función. Y lo que nos dice el teorema es que la constante la sacas de la derivada y nada más derivas a la pura función. Sí, también miren, aquí está la regla de los 4 pasos. Viene también este otro teorema que es la derivada de una suma es igual a la suma de las derivadas, la derivada de una resta pues es igual a la resta de las derivadas.
derivada de un polinomio. Bueno, pues esto también muy sencillo. Una cosa muy importante, todas las potencias de X, sean enteras, negativas, positivas o fraccionarias, hay que ponerlas en forma de potencia. ¿Sí? ¿A qué me refiero con esto de potencia? Recuerden que yo puedo tener raíz enésima de X. Entonces, ¿cómo voy a derivar a las raíces de X? Bueno, pues tengo que ponerla en forma de potencia, ¿no? Yo sé que las raíces en forma de potencia vienen siendo fracciones donde el numerador es la potencia de la base y el denominador viene siendo el radical, perdón, ¿sí? El radical. Esa es una propiedad de los exponentes. Bien, luego vienen las derivadas de orden superior. Las derivadas de orden superior, pues son las derivadas de las derivadas. Es decir, si yo tengo una función y la derivo, obtengo su derivada, pero es su primera derivada. Si yo derivo a la derivada, o sea, derivo a la primera derivada, lo que voy a obtener es la segunda derivada. ¿Sí? Y si derivo a la segunda, voy a obtener la tercera. Si derivo a la tercera derivada, obtengo la cuarta y así sucesivamente. Eso se llama derivadas de orden superior. Ahora, aquí hay que observar las notaciones. La notación de las primas, yo creo que ya les había yo dicho que esa notación se debe a un matemático francés muy importante, uno de los grandes pilares, no solo de la matemática, sino de la ingeniería, que es Lagrange, ¿sí? Se llamaba, ¿cómo se llamaba este cuate? Se llamaba José Luis Lagrange, ¿sí? Joseph Louis Lagrange, así se escribe, Lagrange. La notación de las D, pues es la notación de Leibniz, y la notación de esta razón de diferenciales, acuérdense que esto es una diferencial, es la diferencial de X, ¿sí? Esta es la diferencial de Y. ¿Qué viene siendo una diferencial? Una diferencial es un cambio muy pequeñito, ¿sí? Entonces la notación de razón entre diferenciales se debe a el gran Leibniz. Y esta notación de las Ds, por ahí estuve viendo algunos libros que decían que esta notación se debe a Cauchy, ¿sí? Agustín Luis Cauchy, que es también otro de los grandes pilares de la matemática del siglo XIX. Curiosamente, tanto Lagrange como Cauchy eran franceses, ¿no? Eran franceses. Ahora, las aportaciones de Lagrange, o Lagrange, ¿sí? Como lo que queramos pronunciar, pues son bastante importantes, ¿eh? Miren, les voy a poner un ejemplo. Cuando ustedes ven su clase de física, se meten con la mecánica de Newton, ¿sí? Con la mecánica de Newton, que se basa básicamente en derivadas, aunque no se los han explicado así. Por ejemplo, la velocidad, pues es distancia sobre tiempo, aceleraciones, velocidad sobre tiempo, pero ahí pues ya estamos haciendo razones, estamos haciendo divisiones, cocientes, tasas de variación, eso viene siendo derivadas. Bien, esa mecánica basada en ecuaciones diferenciales, que a fin de cuentas podemos llamarle así porque estamos usando derivadas, pues es la forma en cómo Newton planteó la mecánica. Pero José Luis Lagrange, José Luis Lagrange lo hizo de una forma diferente. Él utilizó mucho matrices, una notación que se llama matricial. Las matrices las van a estudiar mucho cuando vean álgebra lineal. Y
la mecánica de Lagrange es más poderosa que la mecánica de Newton, sobre todo cuando tiene que ver con cierto tipo de movimientos, como por ejemplo, en ingeniería aeroespacial se utiliza mucho la mecánica de Lagrange, no se utiliza la mecánica de Newton. Es decir, la mecánica lagrangiana es mejor que la mecánica newtoniana. Y de hecho se utiliza algo que se llama el lagrangiano, que es precisamente un operador diferencial, pero que tiene que ver mucho con análisis matricial. Entonces eso hace que la descripción sea mucho más poderosa, mucho más entendible, los cálculos sean más sencillos, y eso pues se le debe a Lagrange, ¿sí? A ver si por ahí vamos a compartirles este fin de semana algunos vídeos para que también pues hagan su trabajo y sobre todo sepan de estos personajes, ¿no? De estos personajes que fueron muy notables. Y bueno, pues ya sería todo. Aquí lo importante es entender cómo es la notación, para las derivadas superiores. Observen cómo la notación de Leibniz, vean el orden de los superíndices. Los superíndices van a representar el orden de la derivada. Entonces vean cómo es, por ejemplo, en la notación de Leibniz. Ahora, en la notación de Lagrange, la primera derivada es prima, segunda derivada biprima, tercera derivada triprima, y de la cuarta derivada en adelante se pone entre paréntesis. ¿Sí lo ven? O sea, ya se pone el número decimal, pero entre paréntesis. ¿Por qué se pone entre paréntesis? Precisamente para evitar que haya confusión con potencia, porque esto no es potencia, esto es las veces que se deriva la función. ¿Ok? Bien. Y pues finalmente ya están los ejercicios. Sí se aguantan para el lunes, ¿verdad? Sí, profe. Sí, o sea, se siente feo. Sí. Yo lo sé, ¿no? O sea, que ve uno la teoría y todo y ya no ve uno. Pero sí lo superan, ¿no? ¿Sí o no? Claro, profe, tenemos Sí, que profe. no queda de otra. Muy bien. Sí, pues son gajes del oficio, ¿no? Pero ya ven que ustedes son muy inquietos. Bien, vamos a dejarle aquí, que pasen excelente fin de semana en compañía de sus familias, de sus seres queridos. Un abrazo, Dios mediante, el próximo lunes nos vemos para continuar. Que estén muy bien y estén al pendiente. Cuídense, profe. Nos vemos. Hasta el lunes, Gracias, profe. profe. Hasta el lunes. Hasta luego.